se nos pide que simplifiquemos las expresiones dadas. Primero centrémonos en el número 1 y el número 2. Observe que para el número 1, el 8 negativo no está entre paréntesis. En el número 2, el negativo 8 está entre paréntesis, lo que significa que, para el número 1, podemos leer esto como negativo, o lo opuesto a positivo 8, elevado a la potencia de 2 negativos. La base es positiva 8 y para el número 2, porque el negativo 8 está entre paréntesis, tenemos la base de 8 negativos, elevado al poder de 2 negativos. Entonces, para el número 1, nuevamente podemos leer esto como lo opuesto al positivo 8. Elevado al poder del negativo 2 y luego para el número 2, tenemos la base del negativo 8 elevado al poder del negativo 2. Repasemos la propiedad del exponente negativo que se muestra a continuación. Si n es un entero positivo ya no es igual a 0, entonces 1 elevado a la potencia de n negativo es igual a 1 sobre a, elevado a la potencia de n positivo. Entonces, para el número 1, para que quede aún más claro, la base es positiva 8. Podríamos reescribir esto como negativo 1 vez 8 elevado al poder de 2 negativos. Nuevamente, debido a que el 8 negativo no está entre paréntesis, el exponente de 2 negativos solo está unido a la base de 8 positivos, y ahora 8 elevado a la potencia de 2 negativos es igual a 1 sobre 8 elevado a la potencia de 2 positivo, lo que nos da negativo 1 por 1 sobre 8 elevado a la potencia de positivo 2 u 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es igual a 8 por 8 o 64, lo que nos da negativo 1 por 1 sobre 64, lo que equivale a menos 1,64. Y ahora para el número 2, nuevamente porque el 8 negativo está entre paréntesis, la base es 8 negativa. La expresión dada es igual a 1 sobre la base del 8 negativo, elevado al poder de 2 positivos y al cuadrado de 8 negativos. Es igual a 2 factores de 8 negativos, lo que es igual a positivo 64. La expresión se simplifica a 1 sobre 64 o 1,64. Y ahora echemos un vistazo a 3, 4 y 5. Para el número 3, tenemos 5i elevado al poder de 1 negativo. Para el número 4, tenemos la base de 5i elevado al poder del negativo y luego para el número 5, tenemos la base del negativo 5i elevado al poder del negativo. Volviendo al número 3, el exponente negativo solo está unido a la base de i. Esto es equivalente a 5 veces, y elevado al poder del negativo elevado al poder del negativo es igual a 1 sobre i elevado al poder de 1 positivo. Esto nos da 5 veces 1 sobre i, elevado al poder de 1 positivo. Sin embargo, cuando el exponente es positivo, podemos dejarlo fuera. Esto es equivalente a 5 veces 1 sobre i o si es útil, 5 sobre 1 por 1 sobre i. Lo que nos da 5 sobre i. Para el número 2, debido a que las 5i están entre paréntesis, la base de 5i se eleva a la potencia de 1 negativo. Aplicando la propiedad del exponente negativo, esto es igual a 1 sobre la base de 5i, elevado al primero y porque el exponente es 1, podemos dejarlo. Esto solo indica que tenemos un factor de 5i. Esto se simplifica a 1 sobre 5i. Y luego para el número 5, porque tenemos 5i negativos entre paréntesis, elevado a la potencia de 1 negativo, aquí la base es negativa 5i. Aplicando la propiedad del exponente negativo, esto es igual a 1 sobre la base de 5i negativo elevado al primero. Nuevamente, debido a que el exponente de 1 indica que tenemos un factor de 5i negativo, podemos dejar el exponente de 1 apagado. Esto se simplifica a 1 sobre 5i negativo. Pero normalmente no dejamos un signo negativo en el denominador. Suele estar delante de la fracción o en el numerador. Reescribamos esto como 1 negativo sobre 5i. Espero que hayas encontrado esto útil.